Esperando que se encuentren muy bien, vamos a comenzar esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso tercero medio en la unidad de álgebra y funciones. Vamos a comenzar con el objetivo, que en esta ocasión es comprender el concepto de función. Nuestra ruta de aprendizaje para esta pequeña clase es, en una primera instancia, recordar lo aprendido y trabajar la actividad 1. Después viene el concepto de función y vamos a trabajar la actividad 2 y luego la actividad 3 y finalmente vamos a hacer el resumen y cierre de esta pequeña clase. Para comenzar vamos a activar nuestros conocimientos previos. Vamos a recordar el concepto de función que se ha visto en otros años. Dice una función f de un conjunto A en un conjunto B, que se escribe como f de A en B, es una relación en que cada elemento X, cada elemento que pertenece al conjunto A, ese conjunto A se llama conjunto de las preimagen, le corresponde un único elemento Y, B, llamado imagen, y se denota como Y igual Fx. Y se puede anotar como ustedes ven acá en el recuadro, que es una función que va del conjunto A en el conjunto B, donde cada elemento de X, cada elemento X perteneciente al conjunto A le corresponde una imagen en el conjunto B, una imagen Y, y se anota f de X. En general, a la variable X, a la variable que ingresa, ¿cierto? Se llama independiente, y a la variable Y se llamaría dependiente. Depende de los valores que toma la variable X. Veamos algunos ejemplos. Dice la función real que relaciona cada número con su cuadrado menos 3 unidades se puede representar como relaciona cada número con su cuadrado. Entonces, X quiere decir cualquier número al cuadrado menos 3 unidades. Se representa de forma algebraica de la siguiente manera. El segundo ejemplo dice la función real que relaciona cada número con su doble más una unidad se puede representar por, entonces eso escrito como función, sería el doble del número más una unidad, más 1. Algebraicamente se representa como está escrito acá. Las funciones también se pueden representar mediante diagramas sagitales, como este diagrama que aparece acá, donde se relacionan los dos conjuntos, el de partida, el conjunto A, y el conjunto B de llegada, mediante una función f. ¿Ya? Entonces, cada elemento de A se le relaciona a un elemento en el conjunto B mediante estas flechas. Algunos ejemplos de diagramas que sí representan funciones serían los siguientes. Como dice la definición, a cada elemento le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, en el primer ejemplo, la relación f es función de A en B, ya que asocia a cada elemento de A un único elemento en B. ¿Ya? A cada elemento de A le corresponde un único elemento en B. Entonces, este diagrama representa una función. El 2 no va a representar una función, ya que hay elementos de A que no relacionan con ningún elemento de B. Por ejemplo, este punto quedó solo, entonces no se relaciona con ninguno de B. Entonces, este diagrama no representa una función. Y el tercero tampoco representa una función, ya que debe ser, a cada elemento de A le debe corresponder un único elemento, ya que hay elementos de A que tienen más de una imagen, solamente deben tener una imagen. En el último punto tiene dos imágenes en B. Por lo tanto, este diagrama no representa una función. Recordando esto, vamos ahora a trabajar la actividad 1, que dice relaciona las expresiones de la columna A con la de la columna B. Para ello escribe la letra que corresponde en cada caso. ¿Ya? Y aquí vienen, por ejemplo, el área de un círculo de radio X. ¿Cómo se sacará el área de un círculo de radio X? Debe mirar en la columna B y asociarlo con la letra que corresponde. Luego pregunta el perímetro P,
de un cuadrado del lado X y también lo debe buscar acá en la columna B. Luego dice el volumen B de un cubo de arista X, también lo debe buscar acá. Y el perímetro K de una circunferencia de radio X. ¿Ya? En el segundo ejercicio dice, escribe el lenguaje algebraico lo siguiente enunciado. Entonces acá sale un ejemplo, dice el doble de un número aumentado en una unidad. ¿Ya? Recordar eso del lenguaje algebraico que es importante para esta parte de funciones. La cuarta parte de la diferencia entre dos números distintos. Ahí también. El cociente de una división entre un número y su antecesor. El C dice el cuadrado de la suma de dos números. Luego dice el producto entre dos números consecutivos. Uno después del otro, esos son consecutivos. Y el tercer ejercicio dice, determina en cada situación las variables dependiente e independiente. Recuerde que la independiente es la que ingresa y dependiente es la que va en salida. El volumen de un cubo y la longitud de su arista. Ahí debe definir cuál será la dependiente e independiente. Después dice la cantidad de kilogramos de manzana que se compran y el precio total a pagar. La dependiente e independiente. Cuando trabaje la actividad 1, vamos a avanzar ahora a la parte de evaluación de funciones. La evaluación de una función y igual a f de x es obtener el valor que la función le asocia a un valor determinado de x. O sea, es el valor que ingresa en la función, sería nuestro x, e y sería el que sale de la función una vez que se ingresa el valor x. Vamos a ver un ejemplo acá. Sea f una función real definida por la expresión fx igual 5x más 4. Evaluar la función para x igual 2. Ya cuando uno evalúa el x igual 2, el 2 está ingresando en la función de esta manera, f de 2. Entonces, eso quiere decir que el 2 va a ingresar en la función en la parte donde está la variable x. Entonces, sería 5, en este caso 5 por 2 más 4. 5 por 2, 10, más 4, 14. Entonces, por lo tanto, f de 2 es 14. ¿Ya? Es reemplazar el valor que ingresa en la variable x y luego hacer la operación que corresponda. Vamos a ver otro ejemplo, dice, en la función fx igual 3x más 1, calcular el valor de f de 2. Entonces lo mismo, el 2 es el que ingresa en la función en la parte de la variable x. Entonces nos quedaría 3 por 2 más 1. 3 por 2 son 6, más 1 son 7. Entonces f de 2 es igual 7 para esta función. Si la función f está descrita por la expresión fx igual 5x más 1, entonces al evaluar la función en 3 vamos a obtener 16. Comprobemos. Sería 5 por 3, 15, más 1, 16, porque está ingresando el 3 en la función. 5 por 3, 15, más 1, 16. ¿Ya? Eso entonces sería evaluar funciones. Ingresar el valor en la función y obtener la imagen. Bueno, ahora vamos a pasar a la actividad 2, que tiene por objetivo aplicar y evaluar funciones. Dice, evalúa en cada caso, cada función y completa la tabla. Entonces se da la función, entonces usted debe evaluar para esta función, para la primera, el 2, el menos 1 y el 1/3. ¿Ya? Lo mismo va a pasar para la función b, evaluar el 2, el menos 1 y el 1/3. Para el ejercicio C también, evaluar el 2, el menos 1 y el 1/3. Y en el D, lo mismo, evaluar el 2, el menos 1 y el 1/3. Y pasamos también a la actividad 3,
que tiene por objetivo analizar situaciones usando funciones. Acá se entrega una tabla que representa la relación entre la cantidad de litros de combustible y el precio respectivo. Entonces, para 1 litro son 650, para 2, 1300 y así. Y luego vienen las preguntas. La primera dice, escribe una expresión que asocia el precio P del combustible con la cantidad de litros L que compramos, ¿ya? Entonces debe escribir una expresión que asocie el precio y la cantidad de litros. La pregunta B dice, ¿cuánto se paga por 8,5 litros de combustible? ¿Ya? Ahí debe hacer y ver cuánto salen comprar 8,5 litros de combustible de acuerdo a la expresión que hizo en la pregunta A. Y la pregunta C dice, si se pagaron 10.000 pesos, ¿cuánto combustible se alcanzó a comprar aproximadamente? Entonces ahí, si uno paga 10.000 pesos, ¿cuántos litros aproximadamente de combustible puso en el auto? ¿Ya? Y con eso ya estábamos dando por finalizada esta pequeña clase. Vamos ahora a la parte final, donde vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se aprendió hoy. Hoy aprendimos, ¿cierto?, el concepto de función. Dijimos que una función es una correspondencia entre dos conjuntos, uno de entrada y uno de salida, ¿ya?, que asigna valores en el conjunto de las preimágenes y van a parar al conjunto de las imágenes, donde el primer conjunto estaba la variable independiente y en el segundo conjunto la variable dependiente. Ya también aprendimos a evaluar funciones, que significaba entregar valores a la función y recibir valores de salida. ¿Ya? Entonces ingresamos valores en la función y eso nos daba un valor de salida. Y con esto ya me voy a despedir. Cualquier duda, consulta que tengan, pueden hacérmela llegar a mi correo. Yo les responderé a la brevedad posible. No se olvide completar la autoevaluación, ¿ya? Y con esto me despido. Que estén muy bien. Adiós.